Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelos Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros si quieren, bueno, pues mantener su figura un tanto mejor o igual al menos durante un verano, que los veranos tienen ese lado oscuro, mucha diversión, pero por otro lado también esa diversión se traduce muchas veces en comidas copiosas o también un poco más de bebida de lo normal. Hoy vamos a contar con nuestro dietista de cabecera, que es Víctor Medina, acude cada cierto tiempo por temporadas y podemos haber empezado un poco antes, en plan a hacer la operación bikini, pero mira, vamos a hacer operación dentro del verano. Vamos a hablar de eso y de muchas cosas con Víctor Medina. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. No se te ve muy moreno, no estás yendo... Bueno, tampoco es que el tiempo no está acompañando Tampoco mucho, acompañado ¿no? mucho. Los rayos pocos que salen, a veces uno los aprovecha para descansar. También se puede descansar en la playa, pero a veces por tiempo o a veces por comodidad, ¿no? No, y tú también eres de gimnasio, o sea que... Porque hoy no vamos a hablar de taekwondo y de otras cosas que también hemos hablado. Bueno, vamos a hablar de comida. Verano, ya estamos metidos dentro del verano, porque no sé si ya te decía antes de operación bikini, pero durante el verano, ¿qué se debe hacer como cosa general? Después ya vamos a ir... ¿Qué se debe hacer? Se debe hacer tener los pies en la tierra. Tenemos que plantearnos cuando nos levantamos y mirarnos en el espejo, ante todo, ser conscientes de lo que estamos haciendo todos los días en verano. A veces el verano es muy peligroso, más que las navidades. Las navidades conllevan a 15 días de 3 o 4 cenas o de 3 o 4 compromisos y el verano son 3 meses. Actualmente, hoy mismo empiezan las fiestas del Carmen en Puerto del Carmen. Siempre hay fiestas, siempre hay tenderete, después vendrá Saginé, después vendrá Los Dolores. Y es un problema beneficioso porque es un momento también de reunión familiar de amigos, pero también es una de las cuestiones que hay muchos compromisos y muchas ingestas alimentarias, no solo alimentarias, sino también de alcohol. Vale, entonces, ¿cómo nos debemos programar? Debemos decir, mira, pues no más de tantas comidas, o si tengo tantas comidas, hago esto después. ¿Cómo se debe hacer? Se debe tener cuidado, en el buen sentido de la palabra, a la hora, sobre todo del alcohol en primera parte, ¿no? En segunda parte, no ir a un asadero, no ir a una ingesta alimentaria de una cena con el estómago vacío. Vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Estamos con el estómago vacío, no comemos pan con mantequilla en casa para comer y en el restaurante, mientras esperamos la comida, mojamos el pan con la mantequilla o el mojo típico. Podemos ingerir algo, por ejemplo, algo de fruta diurética, que puede ser piña, por ejemplo, en su jugo, sandía también hay bastante buena ahora, melón, una macionera de fruta ligerita. Un poquito antes de ir. Para no llegar con tanta, se puede decir, ansiedad. ¿Con cuánta antelación? Se puede hacer 2 o 3 horas antes de ir a la cena. Dirás, Víctor, pero si voy a comer. Sí, pero una cosa es comer y otra cosa, como decimos aquí, es hartarse. Podemos intentar ingerir un alimento para la saciedad, no para hincharnos. Vale, porque eso es lo que... Eso es, que cómo programar. Y, por ejemplo, comidas copiosas. ¿Tienes ya una comida copiosa? ¿Ya lo has hecho? ¿Lo has hecho pecho? ¿Al día siguiente? ¿O si es comida, por la noche se tiene que hacer algo? ¿Si es cena, al día siguiente...? Lo que tenemos que intentar valorar, lo que hemos ingerido ya está acumulado, ¿vale? Ese exceso de energía que hemos acumulado ya está acumulado en nuestro cuerpo. ¿Qué podemos hacer? Podemos intentar meterle algo de fruta por la mañana para drenar, limpiar un poquito, pero esa energía, como he dicho antes, está acumulada. Lo importante, al día siguiente no hay ningún método, hay cosas en nutrición que se pueden hacer, pero si le metemos demasiada proteína, el riñón o el hígado va a sufrir, sobre todo cuando hemos ingerido demasiada ingesta por la noche o de alcohol, ¿vale? Como hablaremos del alcohol más adelante, pero lógicamente suele pasar eso. Pues algo de fruta, algo de vegetales, una alimentación que sea una tolerancia digestiva, no demasiada carga digestiva, se podría decir así también. Vale, tú siempre has sido un defensor del deporte, eres un deportista tremendo y además que evidentemente está en la combinación, ahí la clave, no se ha descubierto ahora gran cosa, el deporte, ¿no? Por ejemplo, si tengo una cena pesada, copiosa, al día siguiente hacer por la mañana más deporte, ¿sirve? O de repente me dice, mira, eso ya lo tienes ahí, no sé. Cuando estamos acostumbrados, en estos casos somos deportistas los dos, o mucha gente que nos está viendo, no estamos acostumbrados a una ingesta demasiado copiosa por la noche, es tomarse un protector. Vamos a empezar por ahí, porque el sistema digestivo no tiene esa tolerancia, ¿vale? Y sobre todo por la noche. Al día siguiente vamos a mejorar nuestro organismo haciendo un poquito de actividad y un pequeño gasto, que no metidos en el sillón viendo la tele. Lógicamente hacemos un poquito de actividad y lógicamente vamos a contrarrestar esa
aporte, se puede decir, de exceso por la noche. Vale, o sea que se puede combinar sin Ese equilibrio. comida y intentar meterle un poquito Se más puede de combinar ese equilibrio, lógicamente, con ese gasto para automantener con una ingesta de fruta, verduras y ensaladas para mejorar un poquito esa comida copiosa. Muy bien. ¿Cuántos kilos se calcula que puede uno llevarse en el verano? En las revistas aparecen o medios de comunicación entre 3 o 4 kilos en este verano, ¿vale? Vamos a valorar, como dije al principio, que en Navidad está el turrón y en verano los helados. Lógicamente vamos a meterle también bastante, se puede decir alimentariamente o nutricionalmente hablando, demasiados azúcares, del cual es que el turrón engorda, el helado también. Por eso es muy importante compensar un poquito. Sí, ¿no? Tener cuidado. Decías antes del alcohol. ¿Cómo se plantea? Porque también es que el verano es que es tinto de verano, es lo que no están las cañitas, todo. No sé si también qué tipo de alcohol se debe beber, o supongo que me dirás con moderación, pero de qué manera, cuáles pueden ser más perjudiciales, a qué horas. Hay un estudio de este año también de las fábricas cerveceras que de julio a septiembre aumentan un 30% del consumo de esta bebida, ¿vale? Valoremos el tema de las cervezas a nivel calórico o a nivel de grado alcohólico, mejor dicho, es la menos que alcohol tiene, ¿vale? Después está lo que es el martini, está por ejemplo un tinto de verano, lógicamente le metes un tinto de verano, le vas a meter azúcar. Que, por ejemplo, ¿vale? Hasta la misma casera que no utilizamos aquí en Lanzarote o en Canarias tiene azúcar. Sí, ¿vale? Se decía que era como una especie de sacarina, pero también tiene azúcar. Tiene azúcar. Lógicamente ya empezamos a 35,7, aproximadamente lo que es el ron y cositas así. Pero yo siempre combino en la forma de decir al paciente que si usted se toma un cubata típico nuestro, pues lógicamente intente ingerirlo con una Coca-Cola cero. Le metemos 5 o 8 cucharadas menos azúcar a un cubata que lógicamente ya tiene... que con azúcar, lógicamente. Estabas hablando de eso, bueno, en este caso también de alcohol, pero de combinados, pero también luego estaba acordándome que esas imágenes que rulan por Facebook de, por ejemplo, los zumos naturales que ponen una cantidad de azúcar. ¿Está demostrado así? Es decir, ¿debemos desconfiar de esos zumos? No debería haber una desconfianza porque hay un control, ¿vale? Del cual, lógicamente, el organismo, que a veces estamos confundidos, no necesita azúcar de un sobreazúcar. Necesita azúcar de la propia fruta, azúcar de la propia alimentación o de la pirámide alimentaria, del cual, si aparece en esos prospectos, lógicamente, es el hidrato de carbono de esa fruta, no porque venga añadida ese azúcar. Por ejemplo, vamos a tomar una cafetería, que a veces vamos a desayunar o tomar algo a media mañana, y el camarero, o en este caso el profesional que me va a servir ese zumo naranja, me dice, ¿quieres con azúcar? Y yo no, es decir, el propio zumo ya tiene azúcar. Sí. Es normal que aparezca esa proporción de hidrato de carbono porque estamos hablando de un disacárido, de esa fructosa que al final se convierte en azúcar, lógicamente de la fruta. Sí, un azúcar sano, limpia. Natural. A veces comparaban en un artículo también el tema del zumo naranja y la Coca-Cola, que decían que tenía, se hizo un estudio, que decían que tenía el mismo porcentaje de azúcar. Y yo, pero vamos a ver, señores. ¿Qué zumo era? ¿El natural? El natural, estamos hablando del natural, de ese índice glucémico. Y yo, señores, vamos a valorar ya que si ya nos metemos con la fruta natural, comparando una marca comercial de esos azúcares, nos van a volver locos. Lógicamente, la fruta es una fruta sana, limpia. Va por índice glucémico, que significa cómo absorbe el organismo ese azúcar, pero lógicamente el plátano, que es la fruta que mayor caloría tiene, va para abajo, la uva, que era bastante uva, que de vez en cuando me lo ingiera, y sobre todo un deportista o una persona sana, no pasa nada. Vale. El tema de los sustitutivos, de edulcorantes, sacarina, vamos a hablar. Eres defensor de las sacarinas y luego también hay gente que, pese a menor aportación calórica, eso parece que es evidente, pero no sé si luego hay gente que no le gusta o que puede ser como que a lo mejor perjudicial para otras cosas. ¿Tú cómo ves la sacarina? La sacarina, si no tenemos un trastorno nefrológico, ¿vale? A nivel renal, riñón, ¿vale? El riñón, se puede utilizar con moderación, siempre por detrás te viene escrito la cantidad que debes utilizar. Yo soy más partidario de la sacarina que el azúcar refinada o la azúcar blanca. Hasta inclusive que el azúcar morena. Actualmente el azúcar morena no es morena, vamos a dejarnos es pintada. Es pintada, tiznada, sí. Decía, vamos a dejarnos de tonterías y tomar ese alimento, que todo es una cuestión que el organismo se acostumbra a una forma de un alimento, sí. Porque lo maltratamos o lo mal acostumbramos cuando ingerimos
ese café con azúcar. Es que yo no puedo el café tomármelo solo. Si estás acostumbrado, no pasa nada. Pero yo prefiero meterle sacarina, a mi punto de vista, con moderación, que los sobres de azúcar, que son más peligrosos. Sí, que la sacarina es sana, sí, con moderación. Con moderación todo. Normal. Vale. En cuanto a los hábitos, ¿cómo ves lo que se come, por ejemplo, entre carnes y pescado? ¿Cómo comemos en el verano y qué crees que se debería, y cómo se debería de comer? Con solo valorar es como ir al supermercado, vemos los precios y vamos a tirar sobre todo a lo más barato. Actualmente hacemos asaderos más bien tirando de cárnicos, ¿vale?, que de pescado, por lógica. Pero a veces podemos pasar por el congelador de los supermercados. Sí, lógicamente hay pescado como la curvina, hay pescado como el curvinato, como la merluza congelada. Se puede hacer cualquier majadito sencillo, se puede descongelar tranquilamente y se puede hacer también de jarea, se puede hacer también de cosas naturales. Calamar a la brasa y sale muy bueno, ¿eh? Y sale muy bueno. No hace falta que sea típico asadero aquí. Yo aquí ya baja y tenemos muchos amigos en común que hacemos un asadero, siempre está la costilla, la panceta, la chuleta y la salchicha. Llega un momento que también podemos valorar que también se puede hacer asaderos, como habíamos comentado, de pescado, de calamar, de pulpo, cositas así, y salen muy sabrosas, lógicamente. Y a la pregunta, se consume mucho más carne que pescado. Sí, ¿no? La verdad que sí. En este caso, por ejemplo, porque también, bueno, yo he seguido algunos de tus consejos y también, por ejemplo, las carnes magras, eso lo consideras. Pero luego también, volvemos, a lo mejor hay que tener cuidado con la proteína, con un abuso de proteína, con abusos de carnes, a lo mejor también el aparato digestivo. Lógicamente la carne o los cárnicos son más indigestos por el tema de la grasa que contienen, ¿no? ¿Vale? El pescado es mucho más limpio por el tipo de la grasa que contiene. Tenemos que, cuando se hace un cálculo de proteína, se debe calcular en un deportista máxima cantidad de 1,8 a 2 gramos por kilogramo de peso y día, ¿vale? Del cual esa persona pesa 70 kilos, serían 140 gramos de proteína. Dependiendo de la actividad, si es hipertrofia, aumento de masa muscular, o si es una persona que se dedica a correr. Esos son cálculos que se dedica el profesional en calcular para que no afecte al riñón. El exceso de proteína se cataboliza y se produce unos cuerpos cetónicos del cual el riñón sufre y el hígado también. El riñón y el hígado. El hígado, lógico, todo pasa por esa aduana. Mi hígado es una aduana de un aeropuerto. Yo tengo que pasar ese el filtro cuando yo paso por ese aeropuerto. Por eso el hígado es un filtro que lógicamente va a pasar por ahí. Y ese exceso de proteína no es bueno porque puede crear también dislipemia. Dislipemia puede haber colesterol, puede haber lógicamente triglicéridos, ese exceso, y también puede aparecer a nivel circulatorio ácido úrico, urea, y el riñón sufre. Claro. Tú también, por ejemplo, huevos, ¿eres de esa teoría de controlar, no hay exceso de huevos? Porque hay teorías de que, huevos, te puedes comer los que tú quieras, y hay gente que dice huevos, que es el colesterol, o no sé qué. ¿Tú los huevos cómo los valoras? En un programa de televisión de Chicote, contestó la siguiente respuesta, el científico. 1970 apareció una revista, la revista Time, que aparecían 2 huevos fritos y una rodaja de bacon, como sonriendo, criticando el desayuno inglés. 10 años después, lo que pasó es que pidían disculpas al desayuno inglés porque se han equivocado con el tema del huevo y con el tema del bacon. Estamos hablando en Inglaterra, ¿vale? El huevo se llama proteína patrón. ¿Qué significa proteína patrón? Es la calidad mayor biológica, significa que no tiene ningún residuo. Es la mejor proteína. De proteína, una proteína limpia, si sobre todo tiramos a la clara. Una carne, un pollo tiene un residuo. Una vaca, lógicamente, un atún que dura 17 años, lógicamente tiene un residuo. Por ejemplo, el mercurio, que también estuvo hablándose a base de los años, ¿no? Pues se alimentan del río. Lógicamente, el huevo es una proteína limpia, ¿sí? Por eso se llama patrón, de calidad biológica. Si no tienes ningún trastorno de hipercolesterolemia, aumento de colesterol, problemas hepáticos, lógicamente tú, porque utilices 5 yemas a la semana y aparece, por ejemplo, y 3, 4 claras al día, no pasa nada. Depende el gasto que tú tengas y la actividad física. Analizamos mucho la teoría de siempre nuestras madres y actualmente la confusión de los vecinos y nos dejamos llevar por los vecinos. Pero, lógicamente, tú te haces un control de analítica anualmente, semestralmente, está todo controlado, no pasa nada. Y, lógicamente, es una proteína limpia, sana y barata. Vale. Seguimos con el verano, vamos intercalando, pero volvemos al verano. Lo decía antes, quienes hayan seguido tus consejos o quienes hemos seguido tus consejos. Pero llega el verano, porque tú, por ejemplo, una de tus normas es más o menos un control, te puedes un día te puedes permitir el lujo de comer bien, no a reventar, pero bien.
¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero ¿qué pasa? Que lo que estabas tú hablando, hay compromisos, vienen tus familiares de fuera, los amigos se reúnen en la fiesta del verano, ¿vale? Y hay días que toca, por una semana toca 3 citas, tienes 3 planes de estos. ¿Ahí qué se hace? Porque es ineludible, tienes que... A veces hay tantas relaciones sociales que a veces es muy complicado, ¿no? Lo que deberíamos hacer en estos casos, o lo que yo haría en esos casos, es aumentar más el gasto, ¿vale? Aumentar más el ejercicio. Nos ha costado mucho llegar al verano. Siempre pongo el mismo ejemplo, es decir, el bikini se debe de llevar los 12 meses del año, no solo en verano. Me ha costado mucho llegar a un objetivo para lucir mi bañador en verano y ahora no puedo tirarlo por la borda. En verano no solo los compromisos, sino como bien comentas, ¿qué podemos hacer? Pues lógicamente comer de una forma mucho más limpia cuando estábamos a dieta, de lunes a viernes, para compensar. Porque al final, si yo no voy a compensar, como te dije antes, vamos a salir con 3 o 4 kilos si no me controlo de lunes a viernes. Lógicamente vamos a intentar, a veces es difícil, ¿no?, lo que voy a decir, pero de lunes a viernes no quedar con nadie el fin de semana, compensar un poquito. Y sobre todo valorar. Otra cosa es cuando te vas a un asadero, otra cosa es cuando te vas a una comida, ¿vale? O otra cosa es cuando tienes una carta, tienes una lesión libre. Claro. Pero cuanto menos personas, que es una cosa lógica, se enteren que te estás cuidando, mucho mejor. Porque nos metemos siempre, sobre todo los más que queremos, los amigos, que como se enteren que te estás cuidando, va a pasar lo de siempre. ¿O no te ha pasado? Sí, van a ir a por ti, vamos. Sí, porque la verdad que luego lo que tú estás diciendo, ¿no?, que habrá que evitar, porque si vas a la carta y vas a tu carta, pues tú dices, bueno, me busco un atún a la plancha, pero claro, el problema es que te van y dicen, no, Juanito hace una costillada, yo qué sé, o hace una cosa ahí que no puedes escapar, ¿no? Es que el costillar, como he dicho, si vas con hambre es peor. En vez de comerte 3, te vas a comer la mitad. ¿Vale? Y mientras estás echando el costillar, te ponen esas papas arrugadas, te pones ese mojo, te pones ese bizcocho y lógicamente vas a arrasar. Si vas con una pequeña ingesta, como acabo de explicar o expliqué, lógicamente vas a llegar con menos ansiedad. Sí, ¿no? Y sí, bueno, ya te iba a preguntar, pero más o menos ya has ido diciendo, ¿no?, que por ejemplo ahora, hoy viernes, yo tengo una cita, con unos amigos, una reunión, y mañana tengo un primo que ha venido y tal, y lo que te iba a preguntar un poco eso, que qué hacer, no sé si, y entiendo que me has dicho, pues también mayor gasto de y energía. Claro, mayor gasto de energía y lógicamente compensar también el tema de la ingesta alcohólica, ¿vale? Son reuniones que, a ver, empiezas por una cerveza y acabas por 5, al día siguiente compénsate un poco. Lógicamente, si hoy te has excedido, mañana valora lo que vas a ingerir. Si hoy, por ejemplo, tenemos unas pizzas, lógicamente, pues échate 2 o 3 trozos, no te me eches 2. 2 pizzas me refiero. Sí. Es decir, compensar un poquito el consumo. Te entiendo. Empiezan las bromas, empieza el cachondeo y no te das cuenta. Es decir, en el verano es muy peligroso porque también es el aburrimiento, sobre todo cuando muchas personas cogen vacaciones. Lógicamente esas vacaciones, el aburrimiento, el ocio, todo el tiempo libre, no tienen esa dinámica antes de empezar lo que es el verano, una organización de trabajo, una organización de control alimentario, lógicamente vienen esos excesos por aburrimiento. Y es verdad lo que dices, porque por ejemplo, durante el curso, los que tenemos niños y tal, tú terminas de comer, pero no te dan tiempo a descansar. Entonces, voy a hacer deporte a las 7 y media, a las 8, pero durante la tarde ya he hecho ejercicio. Y sin embargo, cuando estás en el verano, a lo mejor dices, hago deporte a las 8, pero me he estado a la Bartola y me imagino que uno ya llega incluso más hinchado a la hora de hacer deporte. ¿Verdad? Claro, lógicamente, no solo más hinchado, sino esa desorganización, que ya no tienes ese hábito, te va a conllevar a que cuando estás trabajando tienes todo controlado, ese horario controlado de lunes a sábado, de lunes a viernes, lógicamente, pero cuando estamos en verano es ese desorden, no tienes que llevar a los niños a clases, no tienes que llevar a los niños a actividades y lógicamente tienes esa descompensación de horario. Claro. Y ¿cómo organizas tú a toda la gente que pasa por tu consulta? ¿Qué haces? También cuando termina el verano hay como una especie de reunión ahí para enfocar en la temporada, o qué recomiendas tú o cómo haces? Una vez ya terminado el verano, que nos vamos a llevar algún kilillo de más, ¿cómo haces? Nunca lo que puedes hacer es una alimentación, una dieta o dramática.
tenemos que ser de forma piramidal, ir bajando o disminuyendo. Tenemos siempre, cuando nos ponemos a controlar nutricionalmente una dieta, porque a veces en la consulta oigo cosas que no tienen fundamento científico, del cual, lógicamente, o de ser con la experiencia que lleva uno ya en 22 años, lógicamente yo no te puedo quitar esos hidratos de carbono, nosotros funcionamos con hidratos de carbono. Muchas personas cuando se ponen a llevar una dieta o alimentación, quiere que le quiten los hidratos de carbono. Y yo, a ver, caballero o señora, lleva usted durante el verano consumiendo hidratos de carbono, ahora tu organismo está acostumbrado. Lógicamente ese hidrato de carbono es fundamental para que empiece, tenemos que bajarlo de forma piramidal, de forma gradual, para que ese organismo no sufra. Porque hay que te tira como el hidrato, es como una especie de adicción, o el cuerpo te pide, te lo solicita. ¿O? Hay 3 tipos de hidratos, asociación rápida, media y lenta, del cual lógicamente tenemos que jugar con hidratos de carbono complejos, por ejemplo, para que ese organismo vaya o no vaya sufriendo. Del cual una persona golosa, a ponerte un ejemplo, yo no le puedo hacer una dieta tirando la proteína con vegetales. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a ese hidrato de carbono, asociación rápida, por ejemplo, el chocolate. Esas cosas es ilógico que a esa persona yo le quite ese hidrato. Todas las personas se piensan que el hidrato es malo. Es que el pan me está engordando. No, el pan no engorda, el que engorda es uno. O depende de lo que le metas el pan. El pan, esa harina es fundamental y lógicamente ese hidrato también. La papa me engorda. No te va a engordar la papa, engordas tú. Y depende de la cantidad que ingieras. Lo que no engorda es lo que se deja en el plato. Vamos a empezar por ahí, lógicamente, y depende del gasto que también tenga. Vale, última pregunta, estamos terminando ya. El otro día estaba en una piscina y veía un grupo de niños y yo veía que los niños de hoy en día, vamos a decir las cosas claras, son más gordos que de nuestra época. O sea, antes éramos todos palillos y había uno que tenía un poco de sobrepeso, era fondoncillo, pero ahora la media puede haber los fondoncillos y luego están los pesos pesados. Es decir, ¿tú qué crees que estamos haciendo mal? Porque... ¿Qué estamos haciendo mal? Ya en Canarias, hace años comenté unas charlas que ya estaba creciendo la obesidad. Ya en Canarias somos los más obesos de España, se podría decir así. Ya en los niños de cada 5 hay uno, un 18,7% de obesidad en Canarias, ¿vale? De los últimos estudios aproximadamente. ¿Qué estamos haciendo mal? Estamos camuflando en la industria actualmente demasiada basura, demasiados condimentos, demasiada azúcar metida en los alimentos, demasiado consumo de sal. Y hoy en día la obesidad, y eso que tenemos todos los medios para frenarlo, te ves a un niño yendo al instituto con una bebida energética, te ves a un niño yendo al instituto con un paquete de papas. Y a ver, padre, vamos a nombrarlo así, padre, si ese niño desde que nació estábamos locos por él, cuando tiene la edad de la adolescencia nos olvidamos de él. Eso no debe ser así. Le damos dinero para que vayan todos los viernes a una comida rápida. Le damos dinero porque no tengo tiempo para cocinar. Yo sé que actualmente trabajamos los dos, pero todo es una mala organización. Pero nos damos cuenta que esos niños, como bien comentas, ¿vale?, es demasiada basura o fast food, que se suele decir, demasiada golosina, porque hay una carencia alimentaria familiar. Se llama en nutrición arte culinaria familiar, del cual esos padres es donde empiezan los problemas. Tenemos que educar a los padres para educar después a los hijos. Pues sí, la verdad, porque yo lo pensaba, digo, hoy en día los niños pequeños tienen una cantidad de chucherías y de bollería y de cosas que nosotros, yo qué sé, con las galletas... María, toda la vida bandama. María y bandama, aquellas esa, y yo no vi una magdalena hasta no sé qué edad, una magdalena, no estamos hablando de cosas más sofisticadas, y así, claro, si uno no engordaba. Claro, pero es que después los niños, ya que estás comentando el tema, se ponen repugnantes a la hora de ingerir. Si el niño pasa durante 3 días hambre, para que veas que el día siguiente se lo come. Sí, lo que no puedes hacer, no me le gusta al niño, le hago otra cosa. Y si no le gusta, le doy esto. Y actualmente abres la nevera y no te encuentras ya, como digo yo, un yogur, te encuentras un petit suisse, te encuentras natilla, de chocolate, cualquier cosita. Y hay que hacer caso a los pediatras cada vez que se van a las revisiones, hay que hacer caso a los médicos cada vez que se vaya a llevar a este niño, es decir, lógicamente no obsesionar al niño a que cree una ortoresia, una obsesión de la alimentación, pero sí un control nutricional para evitar enfermedades a la larga. Pues apuntado queda. Víctor, ha sido un placer, muchísimas gracias. Igualmente, muy amable. Gracias. Bueno, ya han escuchado los consejos, en este caso de Víctor Medina, nuestro dietista, ¿no? Y también acabamos hablando un poco de los niños también porque es verdad, ¿no? En las piscinas, ¿no? Y en las playas uno ahora parece que
Antes eran otro tipo de cuerpos y no tiene nada que ver, o sea, todo lo que es lo que ha dicho Víctor, ¿no? Los hábitos también hoy en día, muchas veces la comodidad también de los padres me puedo incluir también, o nos podemos incluir en este caso, pero es verdad, volver un poco a la dieta de siempre como hicieron nuestros padres. Y del resto, bueno, pues ya han oído los consejos del verano, también eso pues es un poco lo que suele comentar Víctor siempre, ¿no? Un control, más ejercicio, intentar pues eso, no llegar al final del verano con tantos kilos porque después eso van a costar más quitárnoslos. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.